Listo, Camilo, tiene la palabra. Listo, Bienvenido. muchas gracias. Gracias. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos ustedes. Un agradecimiento a todo el comité organizador de este congreso. Para mí es un honor. Permítanme presentarme, yo soy Camilo Rengifo, soy biólogo egresado de la Universidad del Cauca. El trabajo, este informe que voy a presentarles a ustedes es precisamente sobre un informe preliminar de 3 registros de Natiomastodon platensis en 3 localidades del suroccidente colombiano que se encuentran depositados en el Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca. Este trabajo viene siendo pues asesorado y coordinado bajo la doctora Dimi Lamotte y el profesor Charles Muñoz, pertenecientes pues, profesor Charles al Grupo de Estudios de Ecología, Geología y Conservación del Departamento de la Universidad del Cauca, el Museo de Historia Natural, y la profesora Mila, pues, en el Laboratorio de Mastozoología de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Cabe resaltar, pues, que este trabajo viene siendo una actualización de el trabajo de tesis de pregrado que realicé, ¿no es cierto? Bajo una actualización sistemática y, pues, bajo algunos caracteres nuevos que se realizaron a partir, pues, de una serie de actualizaciones y precisamente de unos conversatorios que se realizaron en el semillero de los conversatorios que ha estado haciendo el semillero de paleobiología, ¿cierto? Entonces, bueno, como manera inicial, pues hay que entender de que la actualización se hizo bajo una charla que hizo la doctora Dímila, donde nos mostraba precisamente bajo unas publicaciones en donde los 2 grupos que nosotros conocemos de estos probóscidos han cambiado. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros teníamos entendido que había un género que ocupaba aquí la zona de Colombia que se denominaba el género Stegomastodon, pero pues bajo estos trabajos se dieron cuenta de que este género nunca había llegado acá al sur del continente y que cambia directamente, precisamente, cambia la nomenclatura, ¿no es cierto? Cambian estos nombres y se basa precisamente en el cambio de este género que se denomina Natiomastodon, con las mismas características que se le habían dado a la designación del género Stegomastodon. ¿Listo? Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que entender que estos 2 géneros tienen ciertas características, ¿cierto? El género Cuberonio se caracteriza por ser probóscidos de un tamaño mucho más pequeño, ¿cierto? Sus defensas en sus esmaltes presentan una torsión en sus defensas y su cabeza viene siendo más breve y rostrina, a diferencia de lo que es el género Notiomastodon, que venían siendo probóscidos de mayor tamaño, ¿no es cierto? Y eso nos daba a nosotros una idea precisamente en la distribución y el desplazamiento que tenían estos, ya que el género Cuberonio se encontraba en ecosistemas que eran de ecosistemas mucho más altos, con una densidad boscosa, mientras que el género Nothiomastodon generó un proceso de desplazamiento por zonas de valles donde la vegetación era mucho más extensa. Ahora, a partir de esto, ¿no es cierto?, nos surgen ciertas preguntas, ciertas inquietudes, ya que como podemos ver en este mapa de distribución, si ustedes me permiten, podemos ver que toda esta parte que yo estoy subrayando aquí con esta línea, perdón, con esta línea amarillita, ¿sí? Viene siendo la distribución del género de Nothiomastodon, ¿sí? Mientras que la distribución del otro género viene siendo la que vengo a resaltar con esta línea verde, con algunos casos aislados que se encontraban en la zona de Ecuador, ¿no es cierto? Y algunos que se encuentran en Colombia. Ahora, nuestra pregunta, ¿cuál es la que venía haciendo? Pues en Colombia, precisamente, se han hecho muchos trabajos, ¿cierto? Principalmente en las zonas en las que se han hecho reportes, en la zona central y en la zona norte del país. Pero entonces, viene una gran interrogante. ¿Qué hay entonces en estas zonas? Ya que se habían encontrado algunos reportes, se habían hecho algunos reportes en la zona suroccidental, pero no se había hecho una descripción morfológica de este sitio. En esta última década se han encontrado nuevos registros en lo que son en el Valle del Cauca y en el Tolima, pero resulta que en el Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca se habían encontrado algunas muestras que no se sabían de dónde eran. Solamente se habían hecho unas inferencias de los posibles lugares. Entonces, a partir de eso surgen unas inquietudes, y es que hay muy poca investigación en el campo paleontológico en esta zona, y a partir de esas inferencias, de esos registros bibliográficos y geográficos, nosotros dijimos, bueno,
tenemos que mirar qué es lo que se tiene, qué es lo que se sabe sobre estas muestras, cuál es su procedencia y cuál es su ubicación dentro de, dentro de estos sitios. A partir de esto nosotros dijimos, bueno, ¿qué debemos buscar? Entonces dijimos, bueno, tenemos que saber todo el conocimiento paleontológico de producidos en el suroccidente colombiano, intentar hallar la posición morfológica de estas muestras, intentar encontrar o calcular la biomasa con los elementos postcraneales para así poder llegar a ese posicionamiento sistemático, ya que si no pertenecían a ese género estegomastodon, que ya no es válido, saber si realmente pertenecían a Anatomostodon o a Cueronius. Entonces, inicialmente pues tuvimos que ir al Museo de Historia Natural, donde hay una pequeña confusión que a veces se genera con las muestras paleontológicas, se muestra mucho en esta región, y es que todas las muestras fósiles las involucran o las relacionan directamente con la arqueología. Entonces, muchas de estas muestras, como las que encontramos acá abajo, se encontraban en los laboratorios de antropología, otros de estos fragmentos molares se encontraban en la sala de taxidermia, ¿no es cierto? O sea, se encontraban replegados en todo el instituto. Entonces, lo que hicimos fue buscar todas estas muestras, juntarlas y empezar a estudiarlas, ¿correcto? Entonces, cuando ya las encontramos, empezamos a hacer este análisis de descripción básico que nosotros realizamos a partir pues, de las características del número de lofos, ¿cierto? El número de cúspides, y todas estas caracterizaciones se fueron desarrollando al inicio de este año y que se vieron un poco suspendidas a partir de la emergencia sanitaria. Para determinar y realizar todo este estudio, pues más que todo hicimos una caracterización cualitativa, ya que se hizo un análisis estadístico, se intentó realizar un análisis de componentes principales y un análisis bivariante, pero como las muestras se encontraban, no eran tan significantes, no eran en gran cantidad, pues los resultados no fueron significativos, ¿no es cierto? Bueno, de igual forma, utilizamos pues, los métodos propuestos por Simpson, que ya sabemos es una de las documentos base para realizar este tipo de trabajos, y para los elementos postcraneales también utilizamos Simpson y el cálculo de biomasa propuestas utilizadas por Christensen y Ferretti en el 2010, que me faltó referenciarlo ahí. Ahorita nosotros pues lo vamos a ver. Inicialmente tuvimos que anexarlos a las listas de la sala de paleontología, ya que como todo instituto y todo museo deben generarse un anexo, una lista, un registro, ya que estas no estaban, estaban solamente mencionadas, pero no estaban anexadas a la lista. Bueno, cuando comenzamos a hacer la investigación sobre los reportes y todo esto, lastimosamente, muchos de todas estas muestras, ¿no es cierto?, fueron colectadas no por biólogos ni por geólogos. Entonces aquí viene un dato pues que en cierta medida puede ser un poco desmotivante y es que no tenemos datos estratigráficos. Como un comentario que se había hecho anteriormente, pues fósiles sin datos estratigráficos es un adorno, ¿no es cierto? Pero entonces nosotros como biólogos dijimos, podemos hallar información, podemos sacar información que nos permita identificarlas y por lo menos inferir algunas características, ¿no es cierto? Entonces, para las muestras que nosotros encontramos o que se habían encontrado en la zona de Villavieja, encontramos estas muestras que están, las estoy resaltando aquí con amarillito, que son las muestras B, C, D, E y F, ¿no es cierto? Para la zona 2, que es el deciduo de molar que se encontró en Mercaderes Cauca, para la zona A, y para el punto 3, los elementos postcraneales que son muy interesantes ya que se encontraron en una tumba indígena. Entonces aquí ya surge otra pregunta también sobre los procesos de interacción de hombre y fauna. ¿Hubo un proceso de interacción entre estos grupos y las comunidades que habitaban en el lugar? ¿Había un proceso o un uso ceremonial para estas muestras? Bueno, pues eso es una de las incógnitas que nosotros ahora tenemos. Para el punto del deciduo molar sabemos muy bien, ya por confesiones propias de la persona que lo colectó, se realizó en la meseta de Mercaderes, pero lastimosamente el lugar donde se encontraron es una zona que se encuentra ahora por cultivos ilícitos, cultivos de coca, y por experiencia propia, pues no es recomendable ir a los sitios a realizar este tipo de exploración, ya que pues es un poco complejo. En las zonas postcraneales, pues tampoco hemos tenido un poquito de suerte, ya que a pesar de que se encuentra al lado de la Panamericana, se realizó este hallazgo a medida que se hizo la construcción de una gallera,
y al momento pues de ir a este lugar para poder realizar más excavaciones, pues no se hizo como, no fue como muy bien visto. Entonces hemos tenido que esperar para ver cómo poder llegar a esta misma gente, para entender de que es un aspecto importante el poder seguir buscando ese lugar, ya que se conoce, ¿no es cierto?, de que hay más registros, de que hay más muestras en ese sitio. Pero bueno, al momento de realizar ya la descripción de esto, nos basamos en las informaciones que nos dio la doctora Dímila, donde este decidió demolar, e incluso por las menciones que hace Gómez en el 2006 con Alberdi, este deciduo emular presenta ciertas características trifolodontes, ¿no es cierto? Y donde si ustedes pueden ver este nivel de desgaste, que se puede ver como si fuera una piñita, nos da a entender de que esta forma trebolada nos genera una parte, una cercanía que es compleja. Eso se debe a los cónulos centrales, accesorios que se muestran aquí, que son característicos del género Notiomastodo. Ahora, para los elementos encontrados en Villavieja, que también, pues, lastimosamente no fueron colectados de la manera ideal, encontramos características muy importantes donde precisamente muestran unos niveles de desgaste parecidos a los que habíamos encontrado en la muestra de acá atrás, ¿cierto? Una formación de desgaste en forma de piñita que también presenta una trebolación más o menos compleja. Como nosotros sabemos, para poder identificar espacialmente, sabemos muy bien que el nivel de desgaste en las cúspides es mayor en cuanto a los lofos que son linguales que los lofos que son labiales. Entonces, lo que nos indica precisamente de que este molar precisamente se encontraba adherido a un fragmento de hueso, eh, inferimos de que hace parte de un molar M2 mandibular, ¿no es cierto? Y que se encuentra adherido también un molar M3 fragmental. Ahora, esta muestra que es de las más bonitas, ¿no es cierto? Podemos ver precisamente este nivel de desgaste y la incrustación de la posible mandíbula e incluso con rastros o con huellas de lo que son las raíces del molar M3. Viéndolo de una manera pues inicial, nosotros inferimos que se trata de un molar M2 derecho, ¿no es cierto? Mandibular. Lastimosamente también se encontraron también otras muestras que se encontraban fragmentadas, pero lastimosamente a que no se tenía un buen manejo de estas piezas, se perdieron muchos fragmentos y lastimosamente no se puede realizar una ubicación precisa, ¿no es cierto? Incluso inferimos que pueden ser molares M2, pero estas condiciones nos quedan todavía en duda. Ahora, una de ellas, que es de las más completas, es este molar M3, que posiblemente hace parte de este molar de la pieza 0121, lo que nos puede indicar que puede ser un molar M3 inferior y es derecho, ¿no es cierto? Con respecto a los elementos postcraneales, la identificación de saber si era una rótula de fémur derecho o izquierdo es muy complejo, no lo pudimos identificar ya que se encontraba muy fragmentado. Y a partir de los estudios que se hacen en un trabajo publicado por Christensen, donde se identifica o se intenta realizar cálculos de biomasa por elementos postcraneales, hicimos las comparaciones de los datos a partir de las mediciones de la epífisis, de la parte inicial de la epífisis, ya que solamente podemos ver o calcular la parte de la diáfisis. Solamente pudimos calcular la epífisis y la metafisis. Hicimos un cálculo aproximado donde la estructura nos daba una masa total de 3.5 toneladas, lo que nos indica que posiblemente este individuo hacía parte de un ejemplar juvenil. Lastimosamente la vértebra sí no presenta fisis y a partir de algunas comparaciones de los trabajos que ha hecho Ferretti y Simpson podemos diagnosticar que se trataba de una vértebra lumbar. Esto en cuanto a las definiciones pues, de descripción, ¿no es cierto? Y en la parte de discusión a nosotros, ¿qué nos quedaba a partir de todo lo que nosotros tomamos? No pudimos tomar, vuelvo y recuento, un análisis estadístico, ya que al hacerlo y tomando todas las bibliografías y todos los datos de documentos que se han hecho, las muestras no daban un punto
un punto significativo se mostraban totalmente dispersas, a lo que tomamos más bien las características morfológicas y descriptivas. Entonces, a partir de esto nosotros decimos que por la cantidad de lóbulos y la cantidad de cúspides en la complejidad de su estructura dentaria, no podían ser de un individuo cuberones. Ahora también surgen las dudas porque siempre hay una gran variabilidad dentaria entre estos dos géneros, entre estos dos grupos, pero los lugares en los que se han encontrado con respecto a las cercanías de otras muestras que se han encontrado en Colombia, se hace posible la cercanía que esto se hace de que estos pertenecen al género Notiomastodon y como es un género monoespecífico, pues de Notiomastodon platensis. Bueno, con los elementos postcraneales, pues la vértebra no nos puede brindar mucha información y pues realizar un cálculo de biomasa, pues ha sido un poco complejo encontrar trabajos o información que nos puedan ayudar. En condición con lo que es con la cabeza rotular, con la patela, bajo los trabajos que se realizaron hace un tiempo, como decía el libro, bajo el trabajo dirigido por Carlos David Rodríguez, nos demuestra que Christensen se puede realizar un trabajo y un cálculo de biomasa. Ahora, esta rótula que fue precisamente de este trabajo nos muestra precisamente que esta epífisis se puede realizar el cálculo completo de esa biomasa donde nos daba que este ejemplar tenía alrededor de casi 8 toneladas y realizando los cálculos cuando hicimos las mediciones en Geominas en Cali, hicimos las comparaciones y nos dábamos cuenta que este ejemplar era casi el doble del tamaño que habíamos encontrado en el Valle de Atriz, en la zona de Remolinos, en Nariño. Entonces, el cálculo que nosotros nos daba sí tenía como cierta concordancia, pero decíamos, bueno, puede ser Puberonius o puede ser Notiomastodon. Recordemos que Puberonius es un poco más pequeño. Entonces, tuvimos que mirar cómo fue la historia evolutiva de esta zona, ¿no es cierto? A lo que nosotros, pues, vimos a partir de ah, un trabajo. Ay, lastimosamente, no se logra, creo que se quedó aquí por debajo, ¿no? Tendría que editarlo ahorita un momento para que lo podamos ver. El trabajo que realiza en un capítulo a partir de Geología de Colombia nos muestra que el proceso evolutivo del Valle del Patía en este tiempo nos mostraba que era un ecosistema totalmente seco, con grandes extensiones de tierra y con vegetación extensa. O sea, habían árboles a distancias muy largas, lo que nos indicaba que estas condiciones ecosistémicas eran propicias para que se generara o estuviera presente el género Natiomastodon, ¿cierto? Ahora, como conclusiones nosotros que tomamos de que a partir de los registros morfológicos, ¿no es cierto? Y de la historia evolutiva de los ecosistemas en los puntos donde fueron encontrados, nos da a entender de que en estas zonas hubo una gran probabilidad de que estas muestras fueran del género Natiomastodon platensis. Ahora, a nosotros, ¿qué nos queda como tarea? La zona del suroccidente colombiano es una zona que, pues, aunque lastimosamente no ha podido ser estudiada, pues, por razones que nosotros ya conocemos, se está abriendo la posibilidad para que se pueda ir a estos sitios para poderlos estudiar. Entonces, la labor que ahora queda a partir de este trabajo que vulgarmente decimos que queda como una papa caliente, es ir a estos sitios para corroborar y poder seguir encontrando más de estas muestras y potencializar el estudio en estas zonas que son puntos importantes en cuanto a los procesos migratorios entre el gran intercambio biológico americano. Como buena noticia, no solamente se han hecho reportes solamente sobre este grupo, sino que ya se están empezando, la gente incluso ya está empezando a hablar, se está empezando a entrar en contacto de que se están empezando a encontrar registros de, pues comúnmente encontramos unos huesitos, encontramos unas estructuras que se parecen a unos caracoles, entonces ya se está empezando a abrir una posibilidad en cuanto a las posibles y nuevos hallazgos en zonas donde nosotros no creíamos que habían fósiles, ¿no es cierto? Entonces, pues este trabajo, además, pues solamente de mostrar una descripción de lo que se tenía sobre estas muestras, es también a realizar como una invitación a que pues miremos este nuevo lugar que está abriendo las puertas por parte de la comunidad para que las puedan estudiar, porque la gente quiere venir, quiere que la gente venga, se encuentra en este sitio, ¿cierto? Bueno, pues esto es de una manera pues muy por encima. Quisiera agradecer a todos, ¿no es cierto?
Y me gustaría saber si existen algunas preguntas, si existen comentarios, si existen sugerencias y claramente si existen algunas propuestas. Listo, gracias Camilo. ¿Ok? Bueno, ahí vamos a recibir las preguntas, ya hay un para acá en el chat. La primera es de Catalina Suárez. Es una, sí, Claro. una observación, un comentario. Ella Perfecto. dice que la patela parece una cabeza femoral, no parece una patela. Ve, Sí, o sea, perdón. Sí, es una cabeza femoral. ok, Qué pena, tenía, como estaba leyendo ahorita otro, qué pena, sí, una listo, cabeza perfecto. femoral. Sí, sí, muchas gracias. Eh, Leslie Noé dice que muy interesante. Antonio Silva pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre los ecosistemas de Cubeornis y Natiomastodon, perdón. Ah, perfecto. Eh, Espérame, yo vuelvo y hago una presentación aquí, vuelvo y comparto. Es que, perdón, no. Bueno, una de las características importantes que tiene es precisamente de su estructura. Cuberonius es un animal que es mucho más pequeño, ¿no es cierto?, que Natiomastodon. Como nosotros podemos ver dentro de los procesos evolutivos que han tenido los animales, es que a medida que la densidad de los bosques empieza a ser mucho mayor, estos animales empiezan a disminuir más de tamaño. Como la distribución y todos los hallazgos que se han realizado de cuberones han sido en zonas altas, en las zonas andinas, ya se asume que este animal vivía en zonas donde la vegetación era mucho más densa. A partir de la distribución que ha tenido Natiomastodon, ha sido en las zonas, como en las zonas del norte del país, zonas como también de Venezuela y Brasil y en Argentina, se asume que este animal tenía un proceso de desplazamiento por las zonas de valles interandinos, teniendo en cuenta de que la alimentación de ellos era mucho más amplia. Como ustedes pudieron ver, estos molares eran bunodontos, lo que nos daba a entender de que su dieta era mucho más amplia. Abarcaba no solamente lo que eran arbustos, sino que también gramíneas. A diferencia de lo que se muestra, a diferencia de la estructura molar de los de cuberonios, la estructura dental, sus lofos o sus cúspides son mucho más agudas, lo que nos daba la posibilidad de entender de que la dieta de estos animales se hacía a partir de lo que eran arbustos de algunos árboles. No sé si se queda. Antonio Silva dice que gracias. No sé qué Ajá. más preguntas. Bueno, Y la otra también es una invitación a todos ustedes, porque es que no solamente acá se están empezando a hacer reportes sobre el cuaternario, sino que ya posiblemente también se están encontrando algunas evidencias fósiles también del Cretácico, también algunas sobre algunos invertebrados, precisamente, amonites, algunos gasterópodos. Entonces es también para brindar esa información y la invitación también a que pues, vengan a estas zonas del departamento del Cauca, el Putumayo y Nariño, donde la gente ya está abriéndose a la posibilidad de que se generen estos estudios, ya que lastimosamente muchos de estos fósiles se extraen y se venden, o sea, hay un tráfico ilegal de esto. De la mayoría de ellos salen por San Agustín. Entonces ya la gente como que está tomando conciencia en este aspecto y quiere que se estudien para que precisamente se genere rutas de ecoturismo hacia estos lugares que han estado muy conservados. listo, Camilo. Diego Lobo pregunta, Uh -huh. ¿no se han encontrado más piezas o fragmentos de huesos del género en el suroccidente del país? Lo digo porque prácticamente lo reportado para esta zona se encuentra limitado a piezas dentarias. Sí, de hecho sí se han encontrado, sino que lastimosamente como existe mucha minería en el lugar, ¿no es cierto? En las zonas de los bosques secos hay mucha minería. Entonces los registros fósiles que se encuentran, las personas pues como saben bien que los fósiles son muy bonitos, se los llevan. Pero existe mucha colección privada que hacen los reportes, le hacen la mención, miren, encontré este huesito y quisiera saber qué es. Pero lastimosamente cuando empecé a realizar todo esto este año, ya tenía planeado realizar un viaje a mediados de marzo, y a mediados de marzo fue que cayó esta emergencia sanitaria.
Pero de hecho, incluso hasta en la Universidad de Antonio Nariño se han encontrado también, se tienen registros, pero no se han hecho estudios, ya que lastimosamente, pues, en esta zona no hay, pues, como muchas personas que estén como involucradas en este tema. A diferencia, pues, desde Cali para arriba, que ya sí se han encontrado y se han hecho trabajos, incluso el año pasado el doctor Leonardo Ávila y la doctora Dímila hicieron unas excavaciones en Jumbo donde encontraron una gran cantidad de molares. Pero sí, ya sí se están encontrando, más que todo en la zona de Nariño, se están encontrando varios registros de estos dos posibles géneros. No sabemos todavía de cuál, pero ya sabemos que existen. Listo. Bueno, esperemos si llegan más preguntas, pero pues mientras tanto agradecer a Camilo por presentar los avances de su trabajo en el primer Congreso Colombiano de Paleontología. Para pues nosotros también es un gusto recibir los trabajos de todas partes del país. Y pues que lo que dice Camilo es importante. Son zonas que no han sido tan exploradas y que guardarán una gran riqueza paleontológica. Incluso lo que les digo, o sea, no es simplemente sobre la cuestión de este tema que se puede hablar, sino hay registros sobre otro periodo, lo que les digo, o sea, se han encontrado ahora registros de amonitas y de bivalvos del Cretácico de la formación Viñeta, hay un afloramiento de esa formación en una zona que queda en medio de dos parques naturales, que es en una zona que nosotros como biólogos denominamos hotspot, que son puntos calientes de biodiversidad. Entonces ahora uno de los puntos iniciales precisamente es ir a ver allá, a realizar un diagnóstico para mirar qué es lo que se encuentra y precisamente pues potencializar el sitio. Entonces eso es lo que nosotros esperamos, pues que a partir de este congreso también se abran las puertas y se abra el interés para que la gente también venga a este sitio, a estas zonas del Caquetá, del Putumayo, del Cauca y del Nariño a realizar estos estudios porque hay vacíos de información. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos como esas ganas de venir, pero pues estaba la duda, pero la gente quiere que vengamos a estudiar y pues obviamente a compartir y a enseñar todo este mundo maravilloso de los fósiles. Sí, exacto. Acá hay una pregunta de Catalina Suárez. Ujú. ¿En qué municipios se han hecho estos hallazgos por la comunidad? Listo. En algunos fueron en Mercaderes. El que estuve mencionando hace un momento es en Santa Rosa, Cauca, que es un municipio que queda en todo el macizo colombiano. Entonces es un punto interesante porque es el punto de bifurcación de las cordilleras, ¿no es cierto? También se han encontrado, no solamente del grupo de mastodontes, también se han encontrado neogasterópodos de la formación esmita en los municipios como Morales, Suárez, que es donde queda una represa que se denomina Salvajina. También se han encontrado en el Bordo, obviamente en el Valle del Patía. También se han encontrado registros de algunos invertebrados marinos en lo que son las zonas de la cara occidental, de la cordillera occidental y de la zona costera del departamento del Cauca. También en la zona de Policarpa, Leyva, Nariño, Policarpa y Leyva, Nariño, que también son zonas que presentan condiciones aptas para poder encontrar este tipo de ejemplares. De mamíferos del cuaternario, digo, con estos de Policarpa y de Leyva. Listo. Entonces, de esta forma, pues damos concluida la participación de Camilo. Listo, muchas gracias y un gusto. Estamos Listo. viendo. Que estén bien.